Cancelé la tarjeta de crédito de mi esposa, después de descubrir que usaba mi dinero para llevar a mi suegra a comprar regalos para su amante. Su reacción fue incluso más sucia de lo que imaginé. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. ¿Sabes cuando te despiertas ya con esa sensación medio torcida en el pecho, como si el día hubiera empezado mal antes incluso de poner el pie en el suelo? Así me venía sintiendo, casi todos los días, y yo lo ignoraba, como quien empuja el polvo debajo de la alfombra fingiendo que nadie lo va a notar. Siempre pensé que el matrimonio era ese lugar donde no necesitas estar dándote explicaciones todo el tiempo, donde existe suficiente confianza como para respirar sin miedo. Solo que, en los últimos meses, cada movimiento de mi esposa parecía demasiado calculado, demasiado ensayado, demasiado distante. Las salidas inocentes con su madre comenzaron a aumentar como lluvia antes de una tormenta, y en el fondo, yo sabía, eso no era solo cosa de mi cabeza. El celular de ella, entonces, se convirtió prácticamente en una caja fuerte blindada. Antes lo dejaba tirado por la casa, desbloqueado, sin ninguna preocupación. Ahora vivía pegado a su mano como si fuera una extensión del cuerpo, siempre boca abajo, siempre con alguna contraseña nueva que yo jamás sabría. Hubo noches en que desperté y la vi girarse demasiado rápido, como quien esconde algo, y me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando mi corazón acelerar, intentando encontrar una explicación lógica que me salvara de la verdad evidente que empezaba a tomar forma. Pero es difícil competir con el propio subconsciente cuando decide gritar. Intenté racionalizar. De verdad, lo intenté. Me repetía a mí mismo que no podía convertirme en uno de esos maridos paranoicos que ven fantasmas hasta en una respiración. Solo que todo comenzó a pesar cuando compras misteriosas empezaron a aparecer en la factura de mi tarjeta. No eran cositas insignificantes, de esas que pasan desapercibidas. Eran perfumes caros, cenas a las que nunca asistí, joyas que jamás vi en su cuello. Y lo peor es que ella siempre encontraba la forma de desviar el tema cuando yo mencionaba algo. Parecía una atleta olímpica del engaño. Recuerdo la primera vez que pregunté por una compra específica. Ella se rió. Pero no fue una risa ligera, espontánea. Fue una risa corta, torcida, incómoda, como si yo hubiera invadido un territorio que ella quería mantener oculto a toda costa. Dijo que era exageración, que yo estaba cansado, estresado, imaginando cosas. Y mira, tal vez yo incluso quería creer eso, porque creerle a ella era más fácil que enfrentar la posibilidad de que mi matrimonio estaba formando grietas invisibles. Pero hay cosas que no puedes dejar de ver una vez que las notas. La verdad es que empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Perfumes que solo usaba cuando salía con su madre, mensajes que borraba demasiado rápido, ese cambio súbito de humor cuando el celular vibraba. Todo eso fue carcomiéndome por dentro, como agua filtrándose en una pared. No ves el daño al principio, hasta que un día la pared se derrumba, y yo sentía que mi pared había empezado a agrietarse. Cada argumento que inventaba para protegerme sonaba ridículo comparado con las evidencias que se acumulaban frente a mí. Hubo un día específico, y jamás voy a olvidarlo, en que desperté con la sensación de que algo enorme estaba a punto de suceder. Era como si mi intuición estuviera golpeando la puerta de mi mente, insistiendo en que prestara atención. A veces creo que el cuerpo sabe las cosas antes de que la mente las acepte. Intentamos actuar desde la razón, pero la verdad va entrando poco a poco, silenciosa, hasta ocuparlo todo. Y ese día, mientras miraba el celular de ella boca abajo sobre la mesa, sentí un malestar tan grande que casi me levanté para irme de allí. Aún así, intenté convencerme de que podía dejarlo pasar, que tal vez era solo una fase, que todas las parejas atraviesan turbulencias. Me obligué a seguir con la rutina como si nada estuviera sucediendo, porque admitir que algo estaba mal exigía un valor que yo no tenía en ese momento. Pero la realidad tiene una manera cruel de imponerse, especialmente cuando intentamos huir de ella. Cuanto más fingía que todo estaba bien, más evidentes se volvían los signos. Era como si el universo me estuviera empujando diciendo, ¿vas a mirar o vas a seguir fingiendo? Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no tenía control sobre ese malestar. Se había convertido en una presencia constante, sentada a mi lado en el sofá, caminando conmigo por la casa, durmiendo abrazada a mí en la cama. No importaba lo que hiciera, la sensación siempre regresaba, insistente,
como una sombra que no se despega. Yo sabía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que lo cambiaría todo. Solo no imaginaba que la realidad llegaría de manera tan directa, tan innegable, tan imposible de ignorar. Aquella noche, acostado en la cama intentando encontrar una posición que calmara mis pensamientos, mi celular vibró. Era una notificación del banco. Otra compra. Cara. Absurda. Hecha en ese mismo minuto. Y entonces, algo dentro de mí simplemente se detuvo. Como si el mundo hubiera quedado en silencio por un segundo, mirándome de vuelta. Porque, en ese instante, entendí que ya no podía evitar lo que estaba completamente expuesto frente a mí. Conducir hasta aquel lugar fue una de las decisiones más extrañas de mi vida porque, sinceramente, yo no sabía si realmente quería ver lo que me esperaba allí. El camino parecía más largo de lo normal, como si el propio mundo intentara darme tiempo para dar la vuelta. En varios momentos mi mano llegó a flotar sobre la palanca para regresar, pero mi cuerpo parecía actuar por cuenta propia, como si ya supiera que yo necesitaba enfrentar aquello. Cuando estacioné, me quedé un rato ahí, quieto, mirando hacia adelante sin ver realmente nada. El motor apagado, el silencio dentro del coche, la respiración corta, todo parecía empujarme hacia una verdad que yo no quería conocer. Cuando por fin bajé, sentí mis piernas extrañamente ligeras, como si caminara hacia un déjà vu, algo que ya intuía, pero que nunca había tenido el valor de confirmar. La puerta automática de la tienda se abrió, y, de inmediato, vi la escena que aún hoy recuerdo con claridad. Mi suegra estaba riendo alto, con esa risa extravagante de quien acaba de encontrar un cofre lleno de oro. Bolsas de marcas caras colgaban de sus brazos, y por un segundo, juro que pensé que había ganado la lotería sin contármelo. Solo después recordé. Quien estaba financiando aquel lujo era yo. Y entonces la vi a ella, mi esposa, hermosa, impecable, con esa postura de quien pertenece al lugar más caro de la ciudad. Pero algo me golpeó como una piedra. Ella estaba feliz. Feliz de un modo que yo no veía hacía meses. Feliz de un modo que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. La luz de la vitrina iluminaba su rostro y por un momento me sentí como un extraño observando a una mujer desconocida. Alguien que yo creía conocer, pero que claramente ya no conocía. Esperaba sentir rabia, pero lo que vino primero fue un apretón profundo, difícil de explicar. Fue entonces cuando llegó el golpe final. Un hombre apareció detrás de ella, acercándose con esa intimidad que solo existe entre quienes comparten secretos. Tocó su brazo con naturalidad, como si aquello formara parte de la rutina entre ellos. Le susurró algo que no escuché, pero vi el efecto inmediato. Ella sonrió. Una sonrisa larga, abierta, luminosa. Una sonrisa que hacía meses no era dirigida a mí. Aquella sonrisa fue una sentencia. En esa fracción de segundo, todo encajó. Todas las dudas, todas las señales, todas las madrugadas en vela. Mi mundo se tambaleó, literalmente. Sentí el suelo escaparse debajo de mis pies, como si todo en lo que yo creía se derrumbara frente a mis ojos. No fue solo traición, fue complicidad, fue descaro, fue una confianza tirada a la basura por tres personas que, en teoría, deberían amarme o por lo menos respetarme. Mi respiración se truncó y, por un instante, pensé que iba a desmayarme. Pero, por extraño que parezca, una calma repentina me tomó por completo. No la calma de la aceptación, sino la calma de la decisión. No entré, no hice escándalo, no pregunté nada. Simplemente me di la vuelta y salí, caminando despacio, como si siguiera un guión escrito de antemano. Era como si una parte más madura de mí hubiera tomado el control diciendo, hoy no, hoy observas, mañana actúas. Ese tipo de silencio duele, pero también transforma. Es como cuando uno entiende que gritar no cambia nada, pero el silencio lo cambia todo. Y yo sabía que, a partir de ese instante, el juego había cambiado. No porque yo buscara venganza, sino porque yo merecía la verdad. Cuando volví a entrar al coche, mis manos temblaban tanto que parecía que sostenía hielo. El motor tardó en encender, o tal vez fue solo mi percepción distorsionada por el shock. Apoyé la frente en el volante y me quedé ahí, respirando hondo, intentando reunir fuerzas para entender qué hacer a continuación. Y fue en ese momento exacto, entre una respiración y otra, que algo dentro de mí finalmente se quebró. No era rabia, no era tristeza, era claridad.
La claridad de quien se da cuenta de que ya perdió antes incluso de empezar la guerra. Tomé el celular con los dedos aún temblorosos y abrí la aplicación del banco. Miré el nombre de ella en la pantalla, el límite que yo mismo había aumentado años atrás creyendo que simbolizaba confianza. Y entonces, con un solo toque, sin dudar, sin temblar, sin pedir consejo al destino, cancelé la tarjeta. En ese segundo, allí mismo dentro del coche, mientras ella probablemente probaba un perfume de 700 pesos pagado por mí, y al hacerlo, sentí algo que no esperaba, alivio. Y es curioso cómo funciona la vida, porque en ese instante de silencio absoluto, supe que aquello era solo el primer paso. Esa noche, yo aún no tenía idea del tamaño de la tormenta que estaba a punto de formarse. Volver a casa aquella noche fue como conducir con un peso amarrado al pecho, de esos que hacen a uno repensar cada paso de la propia vida. El camino, que siempre había sido automático, parecía distinto, como si las calles estuvieran más estrechas y el aire más denso. Pero, curiosamente, yo me sentía calmado. No esa calma falsa que uno finge para evitar una pelea, sino una calma profunda, casi estratégica, que nace cuando entiendes que no sirve de nada correr detrás de lo que ya se perdió. El silencio dentro del coche parecía hablar conmigo, y por primera vez en meses, yo escuché. Apenas llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sofá unos minutos, mirando a la nada. Era extraño notar que el ambiente se sentía diferente, como si la casa hubiera percibido antes que yo que algo estaba roto. Me quedé recordando el inicio de nuestro matrimonio, las noches en que planeábamos el futuro, los sueños que construíamos juntos, las veces en que ella decía que yo era su puerto seguro, y pensar que, al final, ella renunció a todo eso por lujos baratos y por la adrenalina de ocultar mensajes. Eso dolía de un modo extraño, como una mezcla de pérdida y liberación al mismo tiempo. Y mientras revivía todo eso en mi cabeza, entendí que el silencio era más poderoso que cualquier discusión que yo pudiera tener con ella. No quería gritar, no quería confrontarla, no quería exigir explicaciones que yo ya sabía que serían mentiras. Quería observar, quería dejar que las propias acciones de ella dibujaran el camino que vendría. Porque, cuando alguien pierde la vergüenza de traicionar, también pierde la habilidad de sostener las excusas. Y fue en esa quietud que comprendí que el silencio es una forma de poder, y yo nunca había aprendido a usarlo hasta ese momento. Después de unas horas, mi celular sonó. Era ella. La voz estaba desesperada, temblorosa, casi burlona de tan nerviosa. «Amor, ¿pasó algo con la tarjeta?», preguntó teatral, como si realmente estuviera preocupada. Y lo irónico es que, en cualquier otra noche, yo lo habría creído. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, la entonación me sonó hueca, casi ensayada. Respiré hondo antes de responder, controlando la urgencia de soltar toda la verdad en su cara en ese instante. Pero no iba a facilitarle nada, no iba a mostrar mis cartas. Cuando hablé, mi voz salió tan serena que hasta yo me sorprendí. «Hablamos cuando llegues». Y solo eso, nada más, ni una palabra adicional, ni un suspiro. Y juro, el silencio después de esa frase fue tan revelador como cualquier prueba. Ella se atragantó por un segundo, intentando descifrar si aquello era una amenaza, un aviso o simple calma. Solo que el silencio, cuando se coloca en el lugar correcto, duele más que cualquier grito. Y yo sabía que eso estaba erosionando la seguridad que ella siempre creyó tener sobre mí. Mientras esperaba su llegada, empecé a caminar por la casa, observando detalles que antes ignoraba. El perfume nuevo que no era para mí, el maquillaje esparcido en el lavabo, la bolsa de marca que nunca había visto, pero que seguramente yo había pagado. Y en cada rincón de la casa, un pedazo de mi ingenuidad parecía mirarme de vuelta, como diciendo: «Tardaste, pero finalmente entendiste». Fue ahí cuando el dolor comenzó a transformarse en algo más firme, más consciente. No era odio, era claridad, y la claridad es un arma poderosa. Cuando escuché la puerta abrirse, mi corazón se aceleró como si hubiera corrido una maratón. Ella entró apresurada, nerviosa, tropezando con sus propias excusas antes siquiera de llegar hasta mí. Hablaba rápido, hacía gestos exagerados, intentaba parecer inocente, pero yo ya no veía a la mujer que amé. Veía a una actriz mal entrenada, tratando de sostener un guión que ella misma había roto por las orillas. Y yo simplemente observé, en silencio, dejando que cada detalle cayera sin interrupciones.
Era casi como ver una película cuyo final yo ya conocía, y fue entonces cuando lo noté. Un detalle pequeño, pero tan simbólico que parecía gritar. Su mano izquierda, la alianza, no estaba, no debía faltar, no debía estar guardada. Simplemente no la llevaba puesta, y eso me apretó el pecho de una forma que ninguna compra con la tarjeta podría haberlo hecho, porque en ese instante comprendí que ella no solo me había traicionado, ya me había dejado, quizá mucho antes de que yo lo percibiera, tal vez mucho antes de que ella misma lo admitiera. Y fue ahí cuando entendí que aquello que yo creía que sería solo una conversación, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Algo que ni ella, ni yo, estábamos preparados para enfrentar. Apenas ella entró en la casa, entendí que su estrategia sería la misma de siempre. Hablar antes de pensar, inventar antes de explicar. Empezó reclamando del banco, de la operadora, de la aplicación, de cualquier cosa que no fuera ella misma. Era como ver a alguien correr desesperadamente sobre un lago congelado, intentando ignorar las grietas que surgían a cada paso. Y mi suegra, como siempre, no se quedaba atrás. Antes incluso de que mi esposa terminara de hablar, ya llegaban audios llorosos, dramatizados, como si yo hubiera cometido un delito federal por cancelar una tarjeta que yo mismo pagaba. Era casi cómico, si no fuera trágico. Yo me quedé ahí, quieto, observando todo con una calma que ni yo sabía que tenía. Era extraño, porque una parte de mí esperaba sentir rabia, indignación, ganas de confrontar, pero no. Lo que sentía era cansancio, un cansancio profundo, de esos que te hacen entender que insistir es pérdida de energía. Cada frase que ella soltaba parecía ensayada, decorada, como si la hubiera practicado frente al espejo. Decía que las compras eran regalos para mí, regalos que, curiosamente, nunca llegaron a mis manos. Y para completar la actuación, soltó un suspiro dramático, como si ella fuera la víctima de la historia. Mientras hablaba, algo muy importante sucedió dentro de mí. Comprendí que ya no necesitaba discutir. ¿Conoces esa sensación de finalmente entender que la verdad no necesita ser defendida porque se sostiene sola? Fue exactamente eso. Simplemente dejé que ella se enredara en sus propias palabras, creando una telaraña de mentiras tan frágil que cualquier soplo la derrumbaría. El silencio, otra vez, trabajó por mí. Cada vez que yo no respondía, ella inventaba una nueva justificación. Y mientras más justificaciones surgían, más evidente quedaba su culpa. Incluso intentó inventar que el hombre de la tienda era un vendedor insistente, de esos que se pegan y no sueltan. Dijo que había sido demasiado educada, que no quería ser grosera, y por eso sonrió. Cuando escuché eso, casi me reí. Porque en el fondo, ella sabía, y yo también, que aquella sonrisa, aquel toque en el brazo, aquella mirada que le dio, nada de eso tenía cara de venta. Tenía cara de intimidad, de hábito, de alguien que no estaba ahí por primera vez. Pero yo seguí callado, dejando simplemente que su propio relato se enroscara como un hilo suelto que se tira sin cuidado. Fue entonces cuando tomé mi celular y le mostré la notificación de la compra hecha minutos antes de que yo llegara a la tienda. Una compra en la tarjeta que ella juraba no recordar. Ella palideció, literalmente. Su rostro se volvió tan blanco que parecía que todas las excusas se habían drenado junto con la sangre. Intentó balbucear algo, pero ninguna frase encajaba en el rompecabezas que ella misma había creado. Yo la observé con una mezcla de tristeza y claridad, porque en ese momento ya no había manera de fingir que no había mentira. Estaba acorralada por su propia historia. Aún así, intentó argumentar. Intentó insinuar que tal vez alguien había clonado la tarjeta, que podría haber sido un error del sistema. Fue desesperado y patético al mismo tiempo. Era como ver a alguien intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Y cada intento suyo de explicar me mostraba exactamente en qué se había convertido sin que yo lo notara. Alguien que prefería mentir hasta el final antes que admitir su propia elección. Y darme cuenta de eso dolía, pero también liberaba, porque allí la ilusión ya estaba muerta. Lo que quedaba era solo la verdad cruda. Antes de que pudiera responder nada, su celular vibró, y ese detalle lo cambió todo. La pantalla se iluminó, y por reflejo, ella giró el aparato hacia abajo, pero demasiado tarde. Yo vi la vista previa del mensaje, vi el nombre del contacto, vi la foto, y vi las palabras que sellaron su destino. ¿Llegaron bien tú y tu mamá? Una frase simple, banal,
pero que cortó el aire como una hoja, porque no era solo traición, era complicidad familiar, era rutina, era hábito, era descaro, era el tipo de mensaje que solo existe cuando hay intimidad consolidada. Ella intentó esconder el celular, como si eso pudiera deshacer lo que yo ya había visto, pero el intento solo dejó aún más claro lo que ella temía, que la máscara había caído, y cayó de un modo tan completo que casi sentí vergüenza por ella. Por primera vez, entendí que no se trataba solo de una traición amorosa. Se trataba de un teatro entero montado con ayuda de su propia madre, y en ese segundo, algo dentro de mí se endureció por completo. Era el fin de cualquier argumento, de cualquier excusa, de cualquier pedido. Y allí, en ese instante silencioso entre el sonido del celular y su mirada asustada, comprendí que la historia estaba a punto de cambiar completamente de rumbo, y que nada, absolutamente nada, sería suave de aquí en adelante. Cuando el mensaje apareció en la pantalla de su celular, el tiempo pareció detenerse. Es curioso cómo, a veces, una frase tan simple puede cargar el peso de un terremoto entero. ¿Llegaron bien tú y tu mamá? 8 palabras que hicieron más ruido que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Ella intentó esconder el teléfono en el mismo instante, como si un movimiento rápido pudiera borrar la realidad. Pero ya era demasiado tarde. La verdad que había estado empujando bajo la alfombra finalmente tropezó y cayó en medio de la sala. Todavía tuvo el descaro de intentar borrar el mensaje delante de mí. Y eso, más que cualquier otra cosa, reveló en qué se había convertido. No era solo alguien que mentía. Era alguien que mentía sin medir consecuencias, como quien intenta sostener agua con las manos. Mientras manipulaba frenéticamente el celular, evitando mi mirada, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Era como si se hubiera accionado un interruptor. El dolor que yo sentía hasta entonces empezó a transformarse en algo más frío, más consciente, más firme. No era rabia, era lucidez. Finalmente levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, como si quisiera convencerme de que todo era un malentendido. Dijo que yo estaba interpretando mal, que ese hombre era solo un amigo de la familia, que el mensaje no significaba nada. Pero a esas alturas, su voz sonaba lejana, como si estuviera escuchando a alguien hablar desde dentro de un túnel. Cuando una persona ya demostró que puede mentir sin pestañear, cualquier explicación pasa a sonar como ruido. Y yo solo podía pensar en cuántas veces más habría borrado mensajes antes de que yo los viera. Yo no quería discutir. No quería escuchar justificaciones. No quería analizar detalles que ya estaban claros. Entonces respiré hondo y dije la única frase sincera que aún me quedaba. No necesitas explicar nada más. Solo eso, simple, directo, devastador, y su expresión cambió al instante. Ella entendió, porque esa frase no venía de un esposo herido intentando salvar el matrimonio. Venía de alguien que acababa de aceptar la realidad, y que, después de eso, ya no necesita correr detrás de respuestas. Ella temblaba. Yo... no. Subí al cuarto en silencio, dejándola sola en la sala, rodeada por los propios fragmentos de su mentira. Cada escalón que subía parecía llevar conmigo una parte de la historia que construimos, y al mismo tiempo dejaba atrás todo lo que ya no tenía sentido. La casa estaba tan callada que se podían escuchar hasta los pensamientos, y, por primera vez, sentí que no estaba huyendo. Me estaba alejando de algo que ya no me pertenecía. Era una sensación extraña, una mezcla de duelo y liberación, como quien cierra un libro sabiendo que no lo volverá a leer. Acostado en la cama, me quedé mirando el techo, tratando de entender cómo tantas pequeñas decisiones suyas nos habían llevado hasta allí. Y lo más irónico de todo es que incluso después de ser descubierta, todavía tenía el valor de intentar borrar la verdad. Eso me hizo percibir algo muy profundo. A veces, la traición no duele por el acto en sí, sino por el esfuerzo constante que hace la persona para sostener la mentira. Porque es ahí cuando entendemos que no solo fuimos engañados, fuimos tratados como tontos, y eso pesa más que cualquier infidelidad. La madrugada pasó lentamente, con ese silencio incómodo que precede a los grandes cambios. Yo sabía que, de ahí en adelante, todo sería diferente, y en el fondo creo que ella también lo sabía. Sin embargo, el destino siempre encuentra una forma de dejar todo aún más evidente, incluso cuando creemos que ya lo vimos todo. Porque cuando desperté a la mañana siguiente, mi celular vibró, y el nombre que apareció en la pantalla no era el de ella, era el del amante. Y en ese instante,
Entendí que la historia estaba lejos de haber tocado fondo. Cuando el nombre de él apareció en la pantalla de mi celular aquella mañana, confieso que mi primer impulso fue pensar que se trataba de una broma. Parecía demasiado absurdo imaginar que el hombre que estaba con mi esposa tuviera el descaro de llamarme. Pero lo absurdo, en esa etapa de mi vida, parecía haberse convertido en rutina. Contesté con ese silencio que duele en el oído, un silencio que dice más que cualquier frase ensayada. Y él empezó a hablar rápido, como alguien que necesita confesar antes de perder el valor. Dijo que tenía cosas importantes que contarme, que no sabía que ella aún estaba casada, que quería aclararlo todo. Pero cada palabra que pronunciaba resbalaba sobre mi paciencia. Escuchar a ese hombre intentando justificarse era como ver una película que yo no había pedido ver. Hablaba de arrepentimiento, de engaño, de malentendido, pero lo único en lo que podía pensar era: solo dices eso ahora porque fuiste descubierto. Era extraño, porque yo no sentía nada de rabia. Nada. Era como si, emocionalmente, yo ya estuviera lejos de esa historia. Mientras él hablaba, sentí la confirmación que necesitaba. Aquello no se trataba de él. Nunca se trató de él. Él era solo un personaje más en una obra que yo no escribí, y por eso simplemente colgué. Sin discusión, sin drama, sin lección de moral. Solo colgué, y en ese mismo segundo, algo dentro de mí cambió. Fue como si hubiera cerrado la última puerta de una casa en la que ya no vivía. Sabía que allí terminaba cualquier intento de entender, reparar o rescatar algo. El lazo estaba roto, y no había pegamento en el mundo capaz de hacerlo regresar a lo que fue un día. Y curiosamente, fue entonces cuando apareció la paz, tímida, casi imperceptible, pero presente. Una paz diferente de la que viene del perdón. Era la paz que nace de la claridad, de la aceptación, de finalmente dejar de luchar contra lo evidente. Timeskip. 2 semanas después. Fueron 14 días de convivencia silenciosa, tan silenciosa que casi hacía ruido. Ella dormía en el cuarto de huéspedes. Yo en nuestro cuarto, que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío, pero también mío otra vez. Hablábamos solo cuando era necesario, casi siempre sobre asuntos prácticos como cuentas, horarios, compromisos. Y cada palabra suya pisaba huevos. Era como convivir con alguien que camina por la casa temiendo activar una alarma invisible. Pero lo curioso es que yo no hacía nada para provocar eso. Era su propio silencio el que la acusaba. Mientras ella esperaba un grito, una explosión, un ataque, yo hacía exactamente lo contrario. Y ese contrario era lo que más la desestabilizaba. Se sobresaltaba con mi calma. Llegaba a mirarme como quien busca grietas, señales de que estoy a punto de perder el control. Pero yo no iba a perderlo, porque mi venganza, en ese punto, ya había tomado una forma inesperada. Era silenciosa, sin alarde, sin espectáculo. Una venganza que no hiere al otro, lo desarma. Y lo más irónico es que ella misma contribuía a ese proceso, con cada mentira, cada actitud defensiva, cada intento fallido de manipulación. Mientras tanto, yo seguía recopilando pruebas, no porque quisiera exponerla, humillarla o destruirla, sino porque necesitaba cerrar ese ciclo con dignidad. Guardaba capturas, registros, fechas, valores, no para arrojarlos en su cara, sino para mí, para nunca más dudar de mi propia intuición, para nunca más permitir que alguien me convenciera de que yo estaba exagerando. La verdad, cuando se organiza, se convierte en un mapa, y yo estaba trazando el mapa que me llevaría de vuelta a mí mismo. Cada documento que guardaba era un pedazo de mi fuerza volviendo a su lugar, y cuando pensaba que nada más podría sorprenderme, lo inesperado sucedió. Aquella tarde nublada, con la casa en silencio absoluto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba mi suegra, sola, respirando hondo como quien viene preparada para una guerra. Entró sin pedir permiso, señalándome con el dedo y diciendo, con toda la convicción del mundo, que yo era un marido ingrato, que su hija merecía lujo, que yo era el culpable de todo. Era tan teatral que casi daba risa. Si no fuera tan trágico. Hablaba como si fuera portavoz de una verdad absoluta, ignorando por completo el hecho de que su hija dormía en otro cuarto, prácticamente implorando por migajas de diálogo. Y cuando dijo con todas sus letras que yo necesitaba devolverle la dignidad a su hija, sentí que el suelo volvía a cambiar bajo mis pies, porque, en ese instante, comprendí que aquello que debería haber sido solo una conversación, estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande, y a partir de allí,
No sería solo mi esposa quien tendría que enfrentar la verdad, su madre también. Cuando mi suegra entró señalándome con el dedo, parecía que estaba frente a una versión teatralizada de la propia negación. Hablaba alto, golpeaba el piso, me acusaba como si estuviera defendiendo una causa noble. Era impresionante la convicción con la que distorsionaba la realidad. Según ella, yo era el villano de la historia, el hombre ingrato que no valoraba a su esposa, el responsable de la humillación que habían sufrido al tener una tarjeta cancelada. En ciertos momentos casi me preguntaba si realmente creía en su propio relato o si se había acostumbrado tanto a la manipulación que ya ni lo percibía. Mientras ella descargaba acusaciones, yo permanecí en silencio. Y ese silencio parecía irritarla aún más. Porque no existe peor enemigo para un manipulador que alguien que decide no reaccionar. Es como si su guión dependiera de mi respuesta para continuar, y yo no iba a entregarlo. De vez en cuando mi suegra miraba alrededor, como si buscara algún refuerzo visual que legitimara lo que decía, pero la casa estaba silenciosa, y el silencio, otra vez, se convirtió en mi aliado. Hablaba por 3 personas, pero no cargaba la lógica de ninguna. Fue allí, escuchando aquella letanía interminable, cuando entendí algo importante. Ellas no querían resolver nada, querían ganar. Querían invertir el juego, devolverme la culpa, transformar mi dolor en exageración, mi indignación en egoísmo. Era como si, en su cabeza, yo tuviera la obligación moral de aceptar la traición, la falta de respeto y los gastos abusivos, todo en nombre de la familia. Y cuanto más hablaba mi suegra, más claro resultaba que no existía espacio para diálogo. Lo que existía era un teatro, y yo era el público al que esperaban aplaudir. Fue en ese momento exacto cuando decidí que el enfrentamiento público sería inevitable. No por venganza, no por orgullo, sino porque aquel patrón de abuso necesitaba terminar. La ilusión tendría que derrumbarse frente a sus propias creadoras. Así que respiré hondo y, con la misma calma con la que cancelé la tarjeta, invité a las 2 a una conversación formal esa noche. Mi esposa, que observaba todo desde la puerta del pasillo, tragó en seco. Mi suegra abrió una sonrisa de lado, creyendo que yo estaba cediendo. Es curioso cómo la arrogancia siempre confunde silencio con sumisión. Llegaron puntualmente a la conversación, vestidas con esa postura de quien cree que va a poner orden en la casa. Mi esposa intentaba parecer frágil, con esa expresión de víctima que tantas veces funcionó conmigo. Mi suegra, en cambio, tenía el pecho inflado, como si estuviera segura de que yo retrocedería ante la presión. No sabían que, esa noche, no sería mi verdad la que estaría en juego, sería la de ellas. Y yo lo tenía todo guardado, cada detalle, cada prueba, cada registro. Cuando nos sentamos a la mesa, mi suegra fue la primera en atacar, como siempre. Soltó frases preparadas, típicas de alguien que memorizó su discurso durante la tarde. Mi esposa lloraba bajito, esperando que las lágrimas suavizaran la situación, como tantas veces había funcionado. Pero algo dentro de mí ya no reaccionaba ante ninguno de esos trucos. Era como si viera las cuerdas del teatro, los diálogos ensayados, los movimientos programados. No hablaban conmigo, hablaban con la versión antigua de mí, la que ellas creían que todavía existía. Fue entonces cuando saqué el celular del bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Las dos dejaron de hablar al instante, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Sin decir nada, abrí la carpeta con los audios, las capturas y los registros. Respiré hondo y presioné reproducir. La voz del amante resonó en la sala, clara como el agua. Tu madre siempre nos cubre. La frase golpeó a las dos como una pared invisible. La expresión de confianza se derritió. La máscara se deslizó. Y la verdad, esa que juraban poder controlar, finalmente explotó frente a ellas. Mi esposa se puso pálida. Mi suegra abrió los ojos de par en par, intentando entender cómo aquello se había salido de control tan rápido. Por un instante, ninguna de las dos pudo emitir un sonido. Era como si el mundo se hubiera congelado allí mismo. Y yo entendí la magnitud del abismo que habían cavado juntas, no solo entre nosotros, sino bajo sus propios pies. La complicidad de ambas, al fin, se había vuelto innegable. La verdad estaba allí, expuesta, sin espacio para manipulación. Y en aquel segundo, antes incluso de que yo dijera una sola palabra, lo supe. Esa noche sería el inicio de su caída definitiva. Y ellas no tenían idea de cuánto aún faltaba por caer. En cuanto la grabación terminó, la sala quedó envuelta en un silencio tan pesado que parecía material, como si se pudiera tocar. Mi esposa empezó a llorar de inmediato,
Pero no era un llanto de arrepentimiento, era de desesperación, ese tipo de llanto que solo aparece cuando la mentira pierde la capacidad de sostenerse. Se cubrió el rostro con las manos, intentando esconderse de la realidad, como si cerrar los ojos fuera suficiente para deshacer lo que acababa de escuchar. Mi suegra, por otro lado, quedó paralizada, mirando el celular como quien ve un fantasma. Por primera vez, vi verdadera sorpresa en ella, y miedo también. Fue casi extraño ver a las dos intentando buscar palabras, como si existiera alguna explicación posible para aquello. Mi suegra, que siempre fue rápida para atacar, se atoró en su propio orgullo. Intentó negar, intentó decir que era un montaje, intentó acusar al amante de ser un mentiroso. Se desviaba más que un político en época de elecciones. Pero nada encajaba, porque cuando la verdad aparece tan clara, tan directa, tan expuesta, no existe argumento capaz de apagar esa luz. Estaba allí, cruda, incomodando, quemándoles el rostro como un reflector. Mi esposa, aún llorando, intentó agarrar mi brazo. Repetía que me amaba, que había sido un error, que todo podía arreglarse. Hablaba como quien intenta tapar un agujero gigante con la palma de la mano, pero yo no sentía rabia, no sentía ganas de gritar, no sentía ganas de consolar. Estaba vacío, y ese vacío era revelador, porque uno se da cuenta de que el amor terminó no cuando siente odio, sino cuando no siente nada. Y yo en ese momento descubrí que ya no había espacio dentro de mí para cargar a alguien que me había herido con tanta conciencia. Mi suegra, al notar que el discurso emocional de su hija no funcionaba, cambió de estrategia en un segundo. Señaló al amante como si él fuera el único culpable de todo. Dijo que se había aprovechado, que era un manipulador, que su hija estaba vulnerable. Era impresionante su habilidad para alejarse de cualquier responsabilidad. Escucharla me hizo sentir como si estuviera frente a una niña justificando un jarrón roto. Nada tenía sentido, nada era honesto, nada reconocía sus propios actos. Y esa falta total de autorresponsabilidad era, quizá, lo que más me repelía. Mientras ellas se enredaban en excusas inconexas, yo observaba con la serenidad de quien mira una tormenta desde lejos, porque todo lo que yo necesitaba decir ya estaba dicho. La verdad no necesitaba mi interpretación. Estaba allí, en los audios, en las capturas, en las fechas, en las cuentas, en su comportamiento. La verdad no necesitaba ser explicada, solo mostrada. Y eso ya lo había hecho. Esa comprensión me trajo una sensación extraña de cierre. No era victoria, no era revancha, era conclusión. La certeza de que finalmente había entendido todo lo que necesitaba entender. Mi esposa, sin argumentos, cayó de rodillas, suplicando que reconsiderara. Decía que llevábamos años juntos, que teníamos una historia, que se equivocó pero merecía otra oportunidad. Y escuchar todo eso no me causó el impacto que ella esperaba. En realidad, solo reforzó lo lejos que estábamos, porque pedir perdón sin asumir responsabilidad no es arrepentimiento, es desesperación, y ella estaba desesperada no por mí, sino por la consecuencia. Cuando alguien teme la pérdida y no el error, no hay amor allí, solo apego. Mi suegra, al ver que la situación se desmoronaba por completo, intentó recuperar el control con su vieja estrategia. Subir el tono de voz. Dijo que yo estaba exagerando, que todas las parejas pasan por dificultades, que debía ser más hombre y resolver eso entre cuatro paredes. Y allí entendí algo que quizá tardé demasiado en ver. Esa familia trataba los conflictos como quien barre la suciedad debajo de la alfombra. Y peor aún, esperaban que yo aprendiera a hacer lo mismo. Pero yo no fui criado así, y no sería ahora, después de todo, que empezaría. Respiré hondo, miré a las dos a los ojos y solté la frase que cambió por completo la atmósfera de la sala. Una frase simple, directa, imposible de refutar. A partir de hoy, las dos están fuera de mi casa. La reacción de ellas fue el comienzo de un abismo aún mayor. Cuando las palabras "ustedes dos están fuera de mi casa" salieron de mi boca, el silencio que se instaló fue tan absoluto que parecía que el aire había dejado de circular. Mi esposa abrió los ojos como si hubiera recibido una bofetada invisible, y mi suegra esbozó una sonrisa incrédula pero nerviosa, de esas que aparecen cuando alguien se da cuenta de que perdió el control de la situación. Ellas esperaban cualquier cosa de mí, un grito, un arrebato, una explosión de ira, pero no esperaban firmeza, mucho menos tranquilidad, y quizá por eso la verdad dolió aún más en ese instante.
Lo más curioso fue que no necesité levantar la voz, ni dar portazos, ni dramatizar nada. Mi decisión estaba tomada, y la calma con la que la expresé fue justamente lo que desarmó a las dos. Mi esposa empezó a llorar otra vez, ahora con un tono más desesperado, repitiendo que no tenía a dónde ir, que era injusto, que yo estaba dejando que la emoción hablara más alto. Pero la ironía es que, por primera vez en meses, yo no estaba hablando desde ninguna emoción. Hablaba desde la razón, desde la claridad, desde la conciencia de quien finalmente reconoció su propio valor. Mi suegra, al ver que las lágrimas no surtían efecto, intentó atacarme por otro ángulo. Dijo que yo era insensible, que estaba destruyendo a la familia, que un hombre de verdad no abandonaría a su esposa en un momento de debilidad. Ese discurso suyo siempre me había incomodado profundamente, porque en el fondo lo que ella quería decir era: acepta ser engañado, acepta ser burlado, acepta sostener una farsa. Y no, yo ya no aceptaría eso, ni ese día, ni en ningún día de mi vida en adelante. Aquello no era debilidad de su parte, era consecuencia. La salida de ellas de la casa fue una escena que jamás voy a olvidar. Mi esposa recogía sus cosas con manos temblorosas, como alguien que intenta retrasar lo inevitable. Mi suegra caminaba de un lado a otro, murmurando frases inconexas, sorprendida por no conseguir revertir la situación con manipulación. Y yo solo observaba, no con odio, no con satisfacción, sino con la serenidad de quien finalmente entendió que la justicia no es venganza, es equilibrio. Y el equilibrio estaba siendo restablecido allí, esa mañana. La justicia se completó aún más cuando, días después, el amante de mi esposa me envió un mensaje inesperado. Decía que había decidido terminar todo con ella, que no sabía en lo que se estaba metiendo, que no quería problemas, que prefería alejarse. Era curioso ver cómo él, aun siendo cómplice, comprendió más rápido que ella el tamaño de la confusión que toda esa historia arrastraba. Era como si la vida misma se estuviera encargando de colocar cada pieza en su lugar, sin que yo necesitara hacer absolutamente nada. Y eso, de cierta forma, me dio una sensación de cierre. Pasé los días siguientes resolviendo las burocracias que ella había dejado atrás. Transferí los gastos a los nombres correctos, separé las cuentas, deshice las obligaciones pendientes. Hice todo con calma, sin rencor, porque la verdadera justicia no necesita gritar, necesita responsabilidad. Cada gasto injusto volvió a ella, cada deuda volvió a su dueño, cada elección regresó a la mano de quien la hizo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba retomando el control de mi propia vida. No para castigar, sino para reorganizar lo que había sido desordenado. Cuando el silencio volvió a ocupar los espacios de la casa, me di cuenta de cuánto peso innecesario había estado cargando. Mi respiración se volvió más ligera, las noches más tranquilas. El ambiente adquirió una paz que ni siquiera recordaba que existía. La ausencia de ellas, en lugar de doler, me dio claridad. Entendí, en ese período, que ciertas pérdidas no son pérdidas, son liberaciones, y que a veces la vida solo necesita un pequeño empujón para reorganizar todo como siempre debió haber sido. Pero esa paz recién descubierta también abrió espacio para otra percepción, una que no esperaba sentir tan pronto. En el silencio que se instaló después de toda la tormenta, percibí un sentimiento que hacía mucho no visitaba mi vida: alivio. Y ese alivio, como descubriría pronto, sería apenas el comienzo de una nueva etapa, una etapa que jamás imaginé que pudiera existir. Cuando la casa quedó vacía, un silencio completamente diferente tomó el ambiente. Ya no era ese silencio pesado, incómodo, lleno de tensión. Era un silencio ligero, casi terapéutico, como si las paredes finalmente pudieran respirar junto conmigo. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, podía escuchar mis propios pensamientos sin interferencias, sin ruido, sin miedo. Era extraño. Sí, la ausencia de ella llenaba la casa de un modo que al principio parecía vacío, pero pronto entendí que no era vacío, era espacio. Espacio para mí. En los primeros días, despertaba asustado algunas veces, esperando escuchar pasos en el pasillo, su voz llamándome, la puerta cerrándose deprisa, pero nada de eso ocurría. Y poco a poco, esa ausencia dejó de ser choque y se convirtió en alivio, un alivio tan profundo que lo sentí incluso en el cuerpo. Dormía mejor,
Respiraba mejor. Comía mejor. Era como si los últimos meses hubieran sido vividos con un peso atado a mi espalda. Y ahora, de repente, ese peso se hubiera ido. Estaba reaprendiendo a existir sin cargar el dolor de otros. Comencé a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. El sol entrando por la ventana de la sala parecía más bonito. El aroma del café por la mañana tenía otro significado. Incluso el sonido de la ducha, que siempre me recordaba discusiones y tensiones, ahora era solo agua cayendo, simple, normal. Mi cuerpo y mi mente estaban reaprendiendo lo básico. Vivir sin miedo, sin vigilancia, sin ansiedad. Entendí que mi falta de paz nunca fue falta de amor, era falta de respeto. Y es impresionante cómo, cuando quitas el irrespeto de la ecuación, la vida entera florece. En ese tiempo de recomienzo silencioso, volví a encontrar partes de mí que estaban olvidadas. Llamé a amigos que no veía hacía meses. Revisité proyectos que había guardado porque vivía apagando incendios emocionales. Fui al cine solo por primera vez desde que me casé. Caminé por la ciudad con una extraña sensación de libertad, como si el mundo hubiera recuperado los colores que ella había desteñido con mentiras. Y me di cuenta de que, aunque no lo pedí, la vida me estaba ofreciendo un nuevo comienzo. Lo más sorprendente es que, al contrario de lo que muchos imaginarían, no sentí odio, ni resentimiento, ni esa voluntad infantil de ver a alguien pagar por lo que hizo. Lo que sentí fue gratitud. Gratitud por finalmente ver lo que evitaba desde hacía tanto tiempo. Gratitud por haber tenido el valor de actuar cuando lo necesité. Gratitud porque, aunque dolió, el dolor me empujó hacia la vida que debería haber vivido antes. Aprendí que, a veces, uno no pierde nada cuando alguien se va, solo desmonta una ilusión. Con el paso de los meses, mi autoestima volvió a florecer, mi energía aumentó, mis ganas de vivir también. Era como si estuviera redescubriendo mi propia identidad, libre de expectativas que no eran mías, libre de culpas que no me pertenecían. Entendí que nunca fui insuficiente, como tantas veces ella insinuó. Solo era una persona intentando amar a alguien que ya no quería ser amada, solo validada. Y eso, por sí solo, explicaba todo lo que salió mal. Cuando esa ficha finalmente cayó, algo dentro de mí se reorganizó. Dejé de mirar hacia atrás tratando de entender dónde fallé, y comencé a mirar hacia adelante, intentando entender quién sería a partir de ese momento. Porque el fin de esa relación no fue un castigo, fue un portal, una invitación a una vida más honesta conmigo mismo. Y por primera vez, acepté atravesar ese portal sin miedo, sin prisa, sin cargar a nadie por el camino. Era solo yo, y eso, finalmente, bastaba. Y si hay algo que la vida me enseñó en todo este proceso, es que algunos finales parecen castigo, hasta que uno entiende que eran liberación. Hoy, mirando todo lo que pasé, todo lo que sentí, todo lo que tuve que dejar atrás, comprendo algo simple y poderoso. Si pudiera volver en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Empezando exactamente por el momento en que cancelé esa tarjeta.